Y bueno, seguimos, hoy concluimos con la serie de enseñanzas que tienen que ver con la misión, la iglesia y la misión. Hemos estado hablando durante los últimos sermones acerca de eso, algunas enseñanzas puntuales acerca de otros temas. Pero es una bendición pensar en que la iglesia tiene una misión. Eso da un sentido de propósito. No hay nada peor que andar en la vida sin propósito, sin algo que hacer. Entonces el Señor nos ha dado una tarea. Yo pensando en la enseñanza de hoy, recordaba a un personaje. Había un maestro, un profesor de universitario, que él era escéptico acerca de Cristo, acerca del Evangelio, y él era estudioso. Un día se propuso demostrar que la fe en Cristo, que la historia de Cristo era falsa. Él se propuso eso en su corazón, en su meta. Entonces empezó a revisar el libro de la Biblia, empezó a revisar los evangelios, empezó a revisar el libro de los Hechos, Nuevo y Antiguo Testamento, a revisar si habían evidencias acerca de Jesús, si realmente Jesús murió, si realmente Jesús resucitó, si el mensaje realmente era verdadero. Y aunque él empezó con un escepticismo, al concluir su estudio, él se dio cuenta de que evidentemente sí habían evidencias acerca de que el evangelio es real. Si habían pruebas que verificaban, que daban crédito a la veracidad de Jesucristo, es decir, que realmente Jesucristo sí murió, realmente Jesucristo sí resucitó. Y cuando él se enteró de eso, cuando se dio cuenta de ese panorama, él dijo, estoy en un problema. Porque si Cristo es quien dijo ser, entonces yo necesito arrepentirme. Yo no he conocido a Jesús, yo tengo que arrepentirme. Y desde ese momento él creyó. Y escribió un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. El escritor se llama Josh McDowell. Él ha escrito muchos libros cristianos durante toda su vida. Y me llama la atención, pensando en este personaje, en esta vida, que una de las evidencias que él pudo revisar, que daban crédito al Evangelio, es la evidencia de la transformación. Una de las evidencias que acredita que el Evangelio es verdadero es la transformación, el efecto que hace el Evangelio y la historia de Jesús en la vida de las personas. Eso es increíble. Eso es algo que uno no puede dejar de ver. Prostitutas dejan de ser prostitutas. Alcohólicos dejan de ser alcohólicos. Ladrones dejan de ser ladrones. Perseguidores de cristianos dejan de perseguir a cristianos. Los indoctos, los que no saben nada, como pescadores, Pedro y muchos de los apóstoles, llegan a ser sabios en la palabra de Dios. Naciones son cambiadas por el mensaje del Evangelio. Una persona cambia totalmente. Y eso es una de las evidencias, hermanos. Y es impresionante porque él cuando hacía su estudio, él se daba cuenta que eso no fue algo puntual. Eso no fue un boom, como ahorita que hay boom. Sino que eso pasó ahí, cuando Jesús vino y predicó. Eso pasó 200 años después. 300 años después, 400 años después, 500, 1000, y hoy en día la tierra está llena de cristianos que han sido transformados por el mensaje del Evangelio. Esa es una evidencia, hermano, que la historia de Cristo es verdadera. Y yo hablo de esta enseñanza, hermano, porque esto se parece mucho a lo que vamos a estudiar hoy. Hubo un hombre que fue transformado así, inmediatamente, por el poder de Jesús. Y esa evidencia, esa transformación, le permitió predicarle a otras personas. Y no sé si usted recuerda esa historia, pero es la historia del endemoniado gadareno. Vamos a revisar el capítulo 5 de Marcos, esa historia. Capítulo 5 de Marcos, del 1 al 20. ¿Lo tenemos? Ok, leemos entonces. Presta atención al relato, esta es una historia, algo que pasó. Dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús se refiere, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmeduzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Wow, esta es una historia impresionante. Por donde usted la mire, esta es una historia impresionante. En esta historia vemos un contraste marcado de una persona que había sido atormentada, pero Jesús hizo algo por él. Hermano, este texto nos muestra que Jesús es poderoso para restaurar al hombre y para darle sentido a su vida. Jesús es poderoso para restaurar al hombre, el hombre perdido, y darle un sentido a su vida. Y vamos a estudiar este texto en 4 partes. Y lo primero que podemos ver es la condición de este hombre sin Cristo. La condición del hombre sin Cristo es una condición de perdición, de oscuridad, de muerte espiritual. Y lo vemos en la vida de este hombre. Ese era un hombre que estaba, ¿qué? Endemoniado, ¿verdad? Es una persona que estaba poseída por demonios. Aquí hoy no vamos a hacer una explicación de demoniología, no. Lo que queremos es revisar qué es lo que dice el texto acerca de la condición de este hombre. Dice que este hombre vivía ¿dónde? En el sepulcro. Entonces imagínese una persona que usted conozca y que le diga, ¿dónde usted vive? Ahí, en Jardines de Guanipa. ¿Dónde usted vive? No, ahí en el cementerio. La condición de este hombre era una condición como la de un indigente. Quizás una persona que estaba sola, tenía la barba larga, el cabello estaba sucio, estaba en una condición pésima, daba lástima. Pero no era cualquier hombre, era una persona que era indomable, era una amenaza. Decían que le ponían grillos y los rompía. Es decir, él tenía una fuerza sobrenatural. Los demonios dentro de él utilizaban su cuerpo y tenía una fuerza descomunal. Era una persona violenta, una persona que cualquier cosa reaccionaba violentamente. Era una persona indomable, era una amenaza para la ciudad y la gente lo sacó y él empezó a vivir en el sepulcro. En esos tiempos los sepulcros, las tumbas no estaban así como nosotros las conocemos hoy, que estaban en el suelo, sino que estaban en las cavernas. Había cuevas en los montes y ahí enterraban a las personas. Entonces, imagínese ese hombre, hermano, atormentado por el demonio. Y decimos que estaba atormentado porque dice que él daba voces. ¿Daba voces qué es? Que estaba gritando, que gritaba de día y de noche. Y no era un grito, ¡ay, ay! No, era un grito desgarrador, un grito de sufrimiento, de tormento, de día y de noche. ¿Y eso qué implica? ¿Que él descansaba? No descansaba. Prácticamente esta persona estaba viviendo un infierno en vida. Los demonios lo estaban atormentando estando vivo. Hermanos, seguramente nosotros nos encontramos a una persona así en la calle y lo más seguro es que uno se echa hacia atrás.
tiene cuidado de su vida, porque es una persona que no tiene control de sí. La condición de este hombre era una condición paupérrima, una condición espiritual de muerte. Él no tenía descanso. También dice el pasaje que se hacía daño a sí mismo. Versículo 5, hiriéndose con piedras, es como dice, no sabemos, probablemente tendría cortadas de que se hacía con las piedras, tendría chichones, moretones, y así en esta condición tenían los demonios a este hombre. Imagínense esa persona. No era cualquier persona, una persona atormentada, una persona sin Dios. Hermanos, nosotros a veces nos cuesta sentirnos identificados con este hombre, quizás porque no llegamos a esa condición de estar dominados por demonios, ni mínimo, ni mucho menos una legión. Pero la condición de este hombre, en esencia, era igual a la que nosotros teníamos cuando no conocíamos al Señor. Una condición de muerte espiritual. La Biblia muestra que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él, es decir, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, nuestra condición sin Dios era una condición de muerte espiritual. No es que nosotros estábamos desanimados espiritualmente y no queríamos buscar a Dios. Nosotros no podíamos buscar a Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Él dice, y Él os dio vida a vosotros. Es decir, que estábamos muertos. Hermano, y así es como nosotros estamos. Así es como estaba este hombre. La pregunta es, ¿cómo este hombre llegó a ese punto? ¿Cómo este hombre pudo llegar a ese punto de que su vida estuviera de esa manera, desordenada, sin Dios, hiriéndose? Yo estoy seguro que eso no ocurrió así, de la noche a la mañana. Mientras daba cabida a las cosas que no son de Dios, eso fue llenando su vida, eso fue atrayéndole más, hasta que llegó a ese punto, a entregarse por completo y a ser habitado por demonios, a ser habitado por una legión de demonios. Hermanos, nosotros no nos sentimos identificados, nosotros olvidamos que nuestra condición era similar, que estábamos en el mismo reino de Satanás. Hermano, y cuando pensamos esto, podemos decir, Señor, gracias porque tú nos rescataste. Gracias porque tú nos salvaste de esa condición sin ti. Porque el problema no es tanto lo que él estaba viviendo en vida. El problema es que él iba a ir a una condenación eterna, un tormento eterno. Y nosotros también íbamos a ese lugar. Entonces, hermanos, gloria a Dios porque Él nos dio vida, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Entonces, esta era la condición de este hombre. Era una condición que daba lástima, una condición donde él estaba aislado. Pero dice que Jesús hizo algo por él. Cuando Jesús se bajó de la barca, ese hombre salió corriendo, dominado por los demonios. ¿Y qué hizo? Se postró, cayó hincado ante Jesús. ¿Y por qué los demonios hicieron eso? Primero, porque los demonios saben quién es la autoridad. Jesús es la máxima autoridad. Jesús es el rey. Los demonios no hacen nada que Jesús no le dé permiso. Recordemos quién le pidió permiso a Dios para zarandear, para tentar a Job. ¿Quién fue? ¿No fue Satanás? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién es el que gobierna? Toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El rey es Jesús. Dios tiene el poder, el gobierno sobre todo. Es decir, que Satanás no hace nada sin que el Señor le dé permiso. Y es tremendo, hermanos, ver cómo estos demonios reconocieron a Jesús. Este no es cualquier hombre. Los demonios vieron a Jesús, ese hombre que se bajó de la barca no es cualquier hombre. Ese es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Cuando se bajó Jesús, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Versículo 7. Te conjuro por Dios que no me atormentes.
Hermanos, los demonios sabían que Jesús era el Salvador, el Mesías, el que podía liberarlos, el que tenía control sobre ellos, el que les daba una orden y ellos tenían que hacerlo. Porque Jesús, hermano, no es un personaje más. Jesús es el Rey, ¿sabía usted eso? Jesús es el Señor. Y que Él sea el Señor implica que nosotros somos sus siervos, que Él tiene la última palabra, que Él gobierna sobre todo y que si Él ordena algo, si los demonios obedecen, lo menos que podemos hacer nosotros es obedecer. Entonces Jesús es el Rey, es el Señor, tiene la autoridad. Lo otro, hermano, que también vemos es que Jesús manifestó su poder restaurando a aquel endemoniado. Llama la atención que le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dice? Legión. ¿Acaso Jesús no sabía su nombre y la cantidad de demonios que eran? ¿Por qué hizo Jesús esto? Él quiso demostrarle a aquel endemoniado en la condición en la que estaba. Él quiso demostrarle que su condición no era una condición ligera, no era cualquier cosa. Él tenía muchos demonios dentro de él. Y dicen que una legión es una cantidad grandísima de soldados, 2,000 soldados y muchos tantos a caballería. Y no queremos ver exactamente cuántos demonios eran, pero sabemos que son muchos. Una legión es un imperio que batalla en contra de otra persona, en este caso en contra de aquel endemoniado y en contra del reino de Dios. Y esa persona estaba habitada por esa cantidad, por esa muchedumbre de demonios. Y Jesús le preguntó eso para que aquel hombre supiera en qué condición lo estaba sacando, de qué condición lo iba a sacar. Y para que la gente viera que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesús lo liberó, hermano. Jesús tiene el poder para hacerlo. Hermano, Jesús trajo libertad espiritual a ese hombre. Liberó su mente, le dio lucidez y restauró su juicio. Lo que dice es que encontraron a aquel hombre, los que vieron, encontraron a aquel hombre. ¿Cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo me imagino a las personas que estaban viendo la situación, cuando encontraron a aquel hombre, hermano, ¿qué le pasó a aquel hombre? Ese es el endemoniado, el que estaba dando gritos todo el tiempo. ¿Y ahora cómo está? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Jesús, ¿qué le dio a su vida? Jesús le quitó la venda, hermano, de los ojos. Satanás dice, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, Satanás tenía su entendimiento entenebrecido, igual que nos tuvo a nosotros. Nuestro entendimiento estaba cegado por causa de Satanás, mas Jesús le quitó. Aquel hombre estaba sin control, ahora ese hombre estaba en cabal, su sentido cabal, un hombre coherente. ¿Y en cuántas sesiones le tomó Jesús hacer eso? ¿Cuántas veces fue al psicólogo? ¿Cuántas veces fue al psiquiatra? Jesús solamente dijo una palabra, le dio permiso, váyanse los demonios. Y ese hombre quedó transformado. Jesús le dio libertad. Hermano, eso es lo mismo que Jesús hizo con nosotros. Jesús nos quitó la venda de los ojos, nos salvó, nos hizo ver la condición de nuestro pecado, nos hizo ver el valor de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el poder de Jesús. Y yo quisiera dirigirme a los amigos hoy, las personas que no han creído en Jesús. Amigo, no hay una condición en la que Jesús no pueda sacarte. No hay un hoyo tan profundo en la que Jesús no pueda rescatarte. Mira este endemoniado con toda su condición. Jesús pudo rescatarlo. Jesús puede rescatarte. No hay ninguna condición en la que tú estés en la que Jesús no pueda extender su mano con amor y darte vida eterna.
No hay ninguna. Ese es su poder. Su gracia, amigo, es más grande que el pecado. Tú podrás decir, es que yo he pecado demasiado, es que yo tengo una vida demasiado desordenada, yo le he dado libertad a mis deseos, a mis pasiones, yo hago demasiados pecados. Yo te voy a decir algo, la gracia de Jesús es más grande. Jesús, el perdón de Jesús es más grande que nuestros pecados. No hay forma que nosotros podamos impedir que Jesús nos ame. No hay forma. Nosotros lo que podemos hacer es recibir el amor de Dios. Recibir el perdón, el amor de Dios. Y eso se hace por medio del arrepentimiento y la fe. A través de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, entonces eso fue lo que demostró Jesús. Y yo pensaba en esta historia, en esta parte de la historia, y pensaba en que conocer a Cristo es esperanzador, mi hermano. Porque cuando nosotros vemos que Jesús tiene ese poder de transformar a una persona, nosotros vemos nuestros problemas como algo tan pequeño. A veces nosotros nos quedamos en, bueno, tengo problemas, no sé, para suplir, o oye, me cuesta confiar en Dios en cierta área de mi vida, o tengo luchas contra ciertos pecados, o estoy en una situación difícil que no sé qué hacer, y olvidamos que Jesús está con nosotros. Olvidamos que el poder de Jesús para transformarnos es más grande. Hermanos, si Jesús pudo transformar a aquel endemoniado, nuestras situaciones que vivimos siendo cristianos, porque tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos dificultades para creer, para obedecer, muchas veces Jesús puede transformarnos. Te dice, no, es que mi carácter, yo siempre soy violento, o yo siempre tengo, no sé, un mal carácter, lo que sea. ¿Usted cree que Jesús no puede cambiar eso? Jesús lo hizo con este hombre y Jesús puede hacerlo. Entonces hay esperanza. Hermano, hay esperanza. Jesús nos puede transformar. Jesús tiene el poder para transformarnos. Cualquier angustia, cualquier tormento, preocupación, si hay algún problema que pensemos que es demasiado grande, si hemos caído demasiado bajo, Jesús puede rescatarnos. Porque es el poder de Él, no es nuestra fuerza. Necesitamos recordar que Jesús tiene todo el poder para restaurarnos integralmente. Fortalece al débil, endereza a lo torcido. Me llama la atención, hermano, siempre cuando leo esta historia, a mí siempre me ha gustado, que encontraron que cuando Jesús llega a tu vida, la vida no es igual. La vida no es igual. Ese hombre estaba en su juicio cabal, estaba ordenado, estaba vestido. Dios cambia tu vida. Eso lo hace Dios porque Él es poderoso. Y así es el poder de Jesús, hermano. Ese es el poder de nuestro Señor y Salvador. Lo tercero que podemos ver es que el mundo rechaza a Jesús y su obra. Eso es algo que está claro. Cuando la gente llegó, imagínense la situación. Jesús agarró y dijo, bueno, les dio permiso a los demonios para que se fueran. ¿A dónde? A los cerdos. Imagínense la situación, los cerdos se llenaron de demonios y salieron, se volvieron locos y se tiraron por un precipicio, por un barranco. Y imagínense esa imagen, usted se para en el barranco y ve hacia el mar, ¿y qué es lo que veía? 2,000 cerdos ahogados. 2,000, estamos hablando de mucho. Eso seguro era una escena impresionante. Era una escena impresionante. Entonces la gente cuando vio aquello, me imagino que algunos dicen, mire, ¿qué pasó con eso? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque los cerdos se volvieron locos. No sé, estaba un hombre, se bajó de un barco, empezó a hablar con el loco y de repente le dijo unas palabras al loco y los cerdos se volvieron locos. Y empezaron en el corral y se salieron toditos y se tiraron por el precipicio y se murieron. Se ahogaron. ¿Qué pasó? Voy a decir a los dueños de eso. Yo no sé si eran muchos dueños o si había un solo dueño, pero déjame decirte que perdieron mucho. ¿Cuánto es un cochino ahorita? Perdieron mucho. Pero aquellos hombres, aquellas personas, aquella gente se espantó, tuvo miedo y volvieron a averiguar, a contarse qué es lo que había pasado. Y cuando llegaron, que vieron al hombre sentado en su juicio cabal, vieron a aquel endemoniado que ya no era endemoniado, sino que estaba tranquilo. ¿Y qué dijeron? Jesús, vete. Vete. Ve toda la pérdida que tuve. Es decir, lo que vemos es que ellos no reaccionaron con alegría hacia aquel hombre. No dieron la gloria a Dios porque era algo impresionante. No dijeron, wow, Jesús, tú eres el Salvador.
Tú eres el que tiene el poder. Si tú pudiste hacer con ese endemoniado, liberarlo, salvarlo, ¿qué no vas a poder hacer? Tú eres el Mesías. Tú eres distinto, ni siquiera eso. Lo que le dijeron fue, vete. Le empezaron a rogar, no, vete, porque no estás haciendo daño, no estás desmejorando. Es decir, esos son pensamientos, hermanos, egoístas. Esos son pensamientos egoístas. Y amigo, quizás tú conoces a cristianos, tú conoces que Jesús ha cambiado la vida de algunas personas, que ha transformado, tú los conoces, tú los has visto. Tú sabes del poder de Dios, que es verdadero. Tú has escuchado la palabra muchas veces, escuchas el evangelio. Tú que no has creído en Jesús, pero te gusta y ves, pero no das un paso, pero no has creído en Jesús. ¿Por qué? Porque te gusta estar así aparte, solamente ver lo que pasa, pero al final no entregas tu vida a Jesús. No pones tu fe en Él. No pones tu mirada en aquel que hizo eso, en aquel que puede transformar. Esta gente, hermano, estimaron más lo que habían perdido que a Jesús mismo. Ellos dijeron, bueno, Jesús, yo estaba cómodo. Yo tenía ahí mi cerdito, ya tenía mi fin de año arreglado, tenía mi seguridad, esa era mi alcancía. Y tú vienes, me matas los cerditos, me estás arruinando la vida. Jesús, amigo, Jesús cuando llega a nuestras vidas, nos pide que le sigamos. Nos pide que dejemos cosas. Porque ¿sabe qué vale más? Perder la vida, pero ganar a Cristo. Si tú ganas tu vida, pero pierdes a Cristo, lo habrás perdido todo. Si tú ganas la vida, todo lo que tú quieras, pero pierdes a Cristo, lo perdiste todo. Pero si tú ganas a Cristo y pierdes muchas cosas en esta vida, cuando vayas a la eternidad, vas a tenerlo todo con Él. Una vida con Él. Una vida con Él. A veces, si tú no eres creyente, tú has estimado más las cosas de este mundo. Has estimado las posesiones, el dinero, las relaciones, ciertos pecados. No quiero, déjame mi religión. Déjame mi religión, yo estoy tranquilo aquí, no me hables de pecado, no me hables de nada de eso. Yo estoy tranquilo aquí en lo que yo creo. Y llega Jesús y dice, yo soy el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nadie va al Padre si no es por mí. Entonces tú no vas por Cristo porque tú estás tranquilo en tu religión y tú creciste desde pequeñito creyendo eso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, amigo. Solamente la vía es Jesucristo para llegar al Padre. No rechaces a Jesús más. No rechaces a Jesús más. Otros dicen que no me hable de pecado, el infierno, déjame con mi religión. Jesús para algunos es un estorbo, yo tengo muchos planes, yo tengo que primero tener una esposa, una familia o el trabajo indicado. Deja que yo crea cuando sea viejito, ahí yo voy a creer. Es que tú no sabes cuándo vas a vivir. Tú no sabes si te mueres hoy. Y si te mueres hoy se acabó el tiempo. Jesús te dio todas las oportunidades. Ese es el mensaje, amado amigo. Y nosotros que somos creyentes, hermanos, nosotros debemos recordar la decisión que tomamos cuando creímos en Jesús. Este mundo es pasajero. Las cosas se acaban, las cosas van a pasar. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. El afán a veces nos embarga mucho. La ansiedad, demasiado trabajo, demasiadas ocupaciones. Y no tenemos tiempo para Dios, no tenemos una vida espiritual. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos una vida espiritual. Las cosas de este mundo pasarán. Quizás si vamos a vivir una vida más tranquila, sin menos cosas, pero bien espiritualmente, gloria a Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estas cosas se acabarán. Y bueno, tenemos que nosotros igualmente tener cuidado con eso. Lo último, dice que estamos llamados a anunciarles a otros la obra de Jesús. Aquel hombre emocionado, liberado, ya en su juicio cabal, mientras unos le rechazaban, no, vete de aquí. El endemoniado que le decía, yo quiero ir contigo, déjame ir contigo, Jesús. Déjame montarme en la barca, me imagino que estaba ahí ya montándose ya, bueno, vámonos. Dice él, no,
quédate. ¿Qué es lo que le dice? 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquel hombre fue, lo que dice es que él comenzó a publicar en Decápolis las grandes cosas que había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermano, aquel hombre había sido restaurado y ahora quería seguir a Jesús. Eso es algo natural. Alguien que ha creído en Jesús quiere seguirle. Alguien que verdaderamente ha encontrado el valor en Jesús. A Jesús le ha demostrado su pecado y su perdón. Naturalmente se quiere seguir a Jesús. Ese no hay que decirle, tienes que ir para la iglesia, tienes que orar, tienes que... No. Cuando tú crees y ves que Jesús murió en la cruz y te perdonó los pecados, y ya no tienes una vida de tormento en esta tierra ni tampoco en la pasada, sino que vas a vivir eternamente con Él, que te perdonó la vida de pecado que tú tenías, lo mínimo que tú haces es rendirte y decir, Señor, ¿para dónde vamos? Yo te quiero seguir. Eso es lo mínimo, eso es natural. Por eso es que nosotros no tenemos que cambiar nuestra manera de vivir para ser cristianos. No. Cuando tú eres cristiano, tú cambias tu manera de vivir naturalmente por la obra del Espíritu Santo. Eso es un fruto solo. Uno no tiene que estar obligándolo. Eso es una evidencia. Entonces, amado hermano, así es con nosotros. Si nosotros hemos creído en Jesús, nosotros haremos lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos dice? Bueno, que publiquémosle a las otras personas qué es lo que ha hecho Jesús. Mi pregunta es, a los tuyos, ¿qué es lo que dice el pasaje? Los tuyos se refiere a los cercanos, oikos, a la familia. ¿Conoce tu familia quién es Jesús? ¿Tienes hijos, tienes esposa, tienes primo, tus cercanos? ¿Conocen quién es Jesús? Tú le has dicho, mira, Jesús es esta persona, Jesús me transformó así. ¿Le has dicho? Cuéntale lo que decía Jesús. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho contigo, cuán grandes cosas y su misericordia. Cuenta. Eso es lo que dice el Señor. Amado hermano, y eso tiene relación con todas las órdenes de la Biblia. Nosotros fuimos trasladados de la luz de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, ¿verdad? Nosotros somos pueblo adquirido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Hermano, ahí está el propósito. La misión empieza en casa. La misión empieza en nuestras casas. Y aquí tiene que ver mucho con hablar, con predicar, pero tiene que ver mucho más aún con vivir. Con una vida que demuestre que soy cristiano. Con una vida que hable de que Jesús realmente me salvó. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Aquel hombre fue y obedeció y lo hizo. Él tenía las evidencias, él había cambiado por causa de Jesús. Hermano, y yo pensando en las aplicaciones de este tema, pensaba en uno de los sermones pasados, donde el hermano decía, formemos una generación para Jesús. Usted tiene hijos, usted cuida a alguien en su casa, las que son madres, las que son padres, los que son padres tienen hijos, son niños, son una generación. Ellos necesitan a Jesús. Ellos necesitan el Evangelio. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano, porque nosotros, nuestra familia, alguien tuvo el valor, y sabemos que es por obra de Dios, que nos enseñó desde pequeño. Siendo la primera cristiana en la familia. Y yo soy resultado de muchas de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, han sido huellas que quedaron ahí desde la niñez. Yo puedo recordar algunos estudios, algunos momentos, ir a la iglesia, venir. Y esa huella de Dios en mi niñez floreció en el Evangelio, en Jesús, cuando fui ya adulto. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque hay mujeres, hay hombres que valoran eso. Y el Señor quiere que nosotros, hermanos, ustedes que son padres, si tiene personas a su cuidado, que usted pueda desde su casa hablar del Evangelio, ser ejemplo. Si son padres, ser un padre ejemplar. Un padre espiritual, no un padre que está pendiente solo del trabajo y de la comida. Un padre espiritual que le habla a sus hijos de Jesús, que le enseña a orar, que le enseña a pedir perdón, que dé el ejemplo. Una mujer que también sea amorosa, que instruya a sus hijos. Si son hijos, que sean hijos obedientes, que le demuestren a sus padres que Jesús es real si no son creyentes. Amado hermano, eso empieza en casa.
En casa empieza ese trabajo. Y yo estoy seguro, hermano, que Loida y Eunice, ¿saben quiénes son Loida y Eunice? No son, aquí no hay nadie que se llame así. Pero la abuela y la madre de Timoteo, ellos estaban criando a ese niño y ellos no sabían que él después iba a ser un pastor. Ellos no sabían. Ellos tenían una fe genuina y estaban enseñándole, guiándole en el temor del Señor. Tiempo después conoce a Pablo. Pablo les predica el evangelio y él termina siendo un misionero y un pastor. El temor del Señor, ese debe ser la enseñanza. Que usted le inculque a su hijo el evangelio de Jesús. Ese puede ser una buena forma de aplicarlo. Amado hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Enseñar, predicarle a nuestros hijos, nuestros esposos. Si usted tiene un esposo inconverso, el campo misionero está ahí. Cuando usted se despierta, ahí está el campo misionero. Acá, ahí está. Tiene hijos inconversos, el campo misionero está ahí afuera. Cuando usted sale a la cocina, ahí están los inconversos. El campo misionero está ahí, su casa, está en el trabajo también. Que sepan los vecinos, que sepan a otras personas que usted es creyente. No solo por lo que dice, sino por cómo actúa. Amén. Vamos a orar al Señor, le pedimos, pidiéndole eso, ¿qué cambios específicos en nuestra vida debemos hacer? Si tenemos que reconocer nuestros errores y no creernos los cristianos más infalibles, hagámoslo. Hijo, yo me equivoqué en esto, esposo, yo me equivoqué en esto, esposa, yo me equivoqué, así no se comporta un cristiano. Vamos a hacer las cosas bien. Eso lo hace un cristiano. Amén. Señor, te adoramos en esta mañana, te damos gracias por tu palabra, Señor, y podemos ver en ella tu inmenso poder. Señor, un poder que nos arrancó de las tinieblas, que nos libró de una condenación, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado vida. Tú has transformado lo que nosotros somos, Señor. Tú nos has dado vida cuando estábamos muertos, cuando no te podíamos ver. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por nosotros, por haber pensado en nosotros, por abrir nuestros ojos, Señor. Como aquel gadareno, Señor, estamos agradecidos, Padre, porque tu misericordia es grande, Señor, y sabemos que tú también tienes misericordia de las personas que nos rodean. Ayúdanos a nosotros a ser ejemplos, Señor. Ayúdanos a ser los hombres, las mujeres, Señor, que tú quieres que nosotros seamos. Y que nuestra vida sea una evidencia más de que tú eres verdadero, Señor. Nuestra vida sea un testimonio de que tú sí salvas, tú transformas, de que tú eres real y que un día vendrás, Señor, a juzgarnos. Señor, que nosotros podamos llevar tu evangelio, la paz, las buenas nuevas a nuestra casa, a nuestra familia. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, en los retos que tenemos cada uno. Ayúdanos, Señor, a superar el temor de quizás que relaciones sean fracturadas o quizás el desprecio, el rechazo. Ayúdanos a superar esos temores, Padre, porque estoy seguro que el gadareno también tenía ese temor de volver a su casa, pero él lo hizo, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacerlo, Padre bueno. Te lo rogamos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado propósito, nos has salvado, nos has dado identidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Bendito sea el Señor por su palabra.